bendiga, hermanos. Muy buenos días. Sean bienvenidos todos. Y que el Señor nos bendiga en esta mañana. El Señor nos hable. Hemos estado comentándoles el domingo pasado. Iniciamos nosotros una nueva serie de enseñanza. Como les comenté, iniciamos ya el estudio y la predicación expositiva de la Carta Universal de Santiago. Comenté que lo que había anunciado inicialmente de que íbamos a estar estudiando los temas de los ídolos del corazón, los vamos a ver integrados dentro de este temario de la Carta de Santiago, porque hay una parte donde la carta toca de manera muy adecuada ese tema. Entonces me pareció conveniente que lo incluyéramos y asimismo pues aprovecháramos para estudiar toda la carta que yo no sé qué le pareció a usted las generalidades que vimos la semana anterior. Uno de los propósitos era crear en usted expectativa. Yo creo que la carta tiene mucho para generar expectativas en nosotros de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiere instarnos respecto de la vida cristiana. El mundo no necesita más religiones, hermanos. Están registradas en todo el mundo miles de religiones y el mundo está cada vez peor. El mundo no necesita más religiones. El mundo necesita que los cristianos vivan conforme a las enseñanzas del Señor y así seamos sal de la tierra y luz del mundo. Y como yo le comentaba y le presentaba la semana pasada, la carta de Santiago está dirigida hacia eso y ese es el objetivo. El autor Santiago exhorta a los cristianos a vivir conforme al conocimiento doctrinal que ya tienen. Y a nosotros nos exhorta a vivir conforme al conocimiento que de la Escritura tenemos. De tal manera que, según lo veíamos y yo les comentaba, la carta es una carta muy práctica, es una guía práctica de la vida cristiana, si lo queremos ver así, si lo queremos llamar así. Es una guía práctica para vivir la vida cristiana. Yo les decía, no tiene mucha doctrina, pero tiene mucha aplicación práctica de la doctrina ya enseñada en el contexto de esta carta. Entonces, es muy interesante lo que Dios habla a través de Santiago y lo que Dios nos quiere enseñar y hablar a nosotros a través de esta carta. Entonces, el día de hoy iniciamos ya de entrada en la predicación expositiva de esta carta y hoy vamos a tocar ya el primer tema. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su palabra, con su espíritu. Señor bendito, queremos ponernos en tus manos. Muchos de los que estamos aquí, por tu gracia y por tu bondad, hemos adquirido conocimiento de tu palabra, Señor. Pero queremos ser humildes y reconocer que nos ha faltado brillar con esa luz de tu palabra. Queremos reconocer que este mundo necesita que tu iglesia brille a través de un cristianismo práctico que muestre el amor de Cristo. Y nos encontramos faltos, Señor. Con humildad reconocemos eso y te pedimos que tú nos vengas a ayudar. Confiamos que tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer y asimismo el hacer, solamente por tu buena voluntad. Y nosotros hemos experimentado tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor.
Danos oídos para oír y un corazón para poner por obra. Ayuda a esta iglesia. Ayuda a esta congregación. Ayúdame a mí. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a tocar hoy el capítulo 1. Iniciamos en el capítulo 1 y vamos a abarcar los versículos del 1 al 3. Son los que vamos a mencionar el día de hoy, aunque en realidad vamos a profundizar en los dos últimos. Dice así inicia la carta y como la mayoría de las cartas generales inicia con un saludo, con una presentación y con un saludo. Santiago 1, verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El día de hoy, amados, vamos a tocar este tema y el título de esta enseñanza se llama Gozo en medio de las adversidades. Ese es el título de esta mañana y de lo que vamos a estudiar y aprender. Gozo en medio de las adversidades. El versículo 1, tiene mucho que ver con lo que vimos hace 8 días, con algo de sus generalidades. Se presenta como Santiago y ya hace 8 días vimos que, en términos generales, es aceptado que este autor Santiago, es en sí Jacobo, el hermano o el medio hermano del Señor Jesús. ¿Por qué lo menciono como medio hermano? La Biblia le llama hermano de Jesús. Está bien, hermano de Jesús o medio hermano. ¿Por qué medio hermano? Bueno, porque no comparten la paternidad sanguínea de José. Es decir, Santiago o Jacobo es hijo de José y de María, y el Señor Jesús solamente es hijo de María. ¿Sí? Aunque José lo adoptó, digámoslo así, lo aceptó dentro de su familia como su hijo, pero no comparten esa parte de los dos. Entonces, por eso es que los autores le llaman medio hermano de Jesús, por esa razón. Pero bueno, es Jacobo, y ya expliqué por qué de Jacobo a Santiago. Tiene mucho que ver con la traducción latina. A Jacobo le llamaban San Jacobo, y en latín se pronuncia Saint Jacob. Entonces ya lo juntan ustedes y se escucha así, Saint Jacob, y ya pues se pronuncia como Santiago, es la palabra compuesta. Se presenta entonces como Santiago, ya vimos quién es, pero hay una parte muy importante que eso es lo que le da autoridad a esta carta. Lo que le da autoridad, y lo que le da autoridad como palabra de Dios, le da autoridad como palabra que Dios quiere enseñarnos. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es un título humilde, ¿no? Como siervo. Y hace 8 días mencionábamos que Santiago era judío y era pastor de la iglesia de Jerusalén. Y en la iglesia de Jerusalén la mayor parte de hermanos eran judíos. Entonces las cuestiones judías estaban muy palpables en medio de ellos. La cultura judía era muy palpable en medio de ellos. Y el Antiguo Testamento era muy palpable para ellos. De hecho, pues en sus tiempos, para la Biblia de ellos era el Antiguo Testamento. Ella apenas estaba construyendo el canon del Nuevo Testamento. Todavía no existía. Dios estaba utilizando a sus siervos para formar el canon del Nuevo Testamento. De hecho, lo mencionamos, esta carta se dice entre los estudiosos que es la carta más antigua de las cartas del Nuevo Testamento, o la primera.
por las fechas en que está datada su escrito. Entonces, cuando él dice siervo de Dios, él está haciendo referencia a lo que el Antiguo Testamento mencionaba acerca de los siervos o de los esclavos. En realidad la palabra traducida de mejor manera es esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, pero no cualquier esclavo. La ley judía decía, la ley de Moisés decía que si un siervo llegaba a tal punto de amar y de respetar a su amo, él podía apelar a que se le perforara la oreja, y eso quería decir que él se convertía en un esclavo por gusto de su Señor. Era un esclavo voluntario. Ya no era una esclavitud a fuerza, algo que le habían impuesto. Si él aceptaba y pedía que su oreja fuera perforada, él estaba diciendo: yo voluntariamente le entrego mi vida a mi amo para servirlo todos mis días. Entonces él estaba haciendo esa referencia aquí. Yo soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo por privilegio de Dios, pero también por voluntad propia. A mí nadie me ha obligado a hacer esto, es lo que estaba diciendo aquí. Entonces es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, da mucha autoridad, ¿no? Da autoridad entonces a sus palabras, a su carta, a sus escritos, da autoridad porque es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y también dice aquí en esta escrita, ya lo vimos, está escrita las 12 tribus que están en la dispersión. Él estaba escribiendo a los cristianos que habían sido dispersos en las persecuciones, principalmente, ya lo habíamos comentado, en la persecución que se dio por aquel hombre llamado Agripa I, y también aquella persecución que se dio cuando inició la iglesia, cuando mataron a Esteban. Entonces él estaba escribiendo a todos estos hermanos, a las 12 tribus que están en la dispersión, y después les saluda. Aquí en nuestra versión Reina Valera aparece como salud, en otras versiones aparece como saludos. Eso es lo que estaba diciendo, saludos, los estaba saludando. Bien, entonces este hombre, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, escribe esta guía práctica de cómo vivir el cristianismo a cristianos específicos que estaban en la dispersión. Sin embargo, creemos que es palabra de Dios para nosotros en nuestros días. Y bueno, él comienza con un tema sumamente importante. Como eran cristianos que estaban en la dispersión, como eran cristianos que habían sido estaban en persecución, habían sido perseguidos, se dirige a estos hermanos judíos en la fe que eran perseguidos y que constantemente por esa situación, por esas circunstancias, ellos atravesaban de manera frecuente circunstancias difíciles, circunstancias o problemas, y bueno, les escribe para animarles a enfrentarse a esas circunstancias. El inicio de su carta, aunque vamos a ver a lo largo de todas las enseñanzas que tiene mucha instrucción práctica, bueno, él comienza reconociendo que los hermanos estaban pasando situaciones difíciles y que en medio de esas situaciones difíciles pudiera venir desánimos, pudieran venir ganas de volverse atrás, pudieran venir ganas de esconderse, de meterse a una especie de burbuja y no querer salir a dar testimonio y a brillar como Dios quiere que brillemos. Entonces, sus primeras palabras, consciente de que están viviendo situaciones difíciles por esa persecución, él está consciente, él no es insensible, él está consciente de las situaciones difíciles que están viviendo, pero les exhorta, les anima que a pesar de las duras pruebas, ellos enfrenten esas circunstancias con el riesgo de que muchos pensaran que estas palabras de Santiago fueran contradictorias, porque siendo honestos, a ningún ser humano le gusta le gustan las dificultades o nos gusta pasar dificultades. A nadie le gusta
dificultades. Sin embargo, hay algo muy importante y muy interesante que Santiago toca. Santiago llama la atención al tema del gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, en medio de los problemas. Él sabe, él está consciente que lo natural en el ser humano no es que sintamos gozo en medio de la dificultad. ¿Quién de manera natural puede sentirse gozoso, puede sentirse alegre, puede sentirse feliz en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de fuertes aflicciones? Porque el contexto de las aflicciones de estos hermanos no eran cualquier problema, ¿no? O sea, no estaban angustiados porque les dio gripa. No estaban angustiados porque llegó el recibo de la luz y no tenían para pagar el recibo de la luz. O sea, no eran cualquier tipo de aflicciones, eran aflicciones verdaderas. Muchos de ellos, hermanos, muchos de estos hermanos habían perdido posesiones. Tuvieron que dejar sus casas, sus tierras, sus propiedades. Muchos de ellos tuvieron que agarrar a sus hijos y salir huyendo, porque la persecución se había puesto muy difícil, cárceles o penas de muerte. Entonces, muchos de los hermanos se vieron en la necesidad de solamente tomar a sus hijos, a su familia, y vámonos a esconderse en otros lugares. Entonces, eso implicó dejar posesiones, su casa, sus oficios o su trabajo, sus familias, no la familia nuclear. Muchos de ellos tuvieron la oportunidad de agarrar a su familia nuclear, a la familia, a sus hijos, su esposo, su esposa, y se fueron, pero dejaron la familia extendida, ¿no? Dejaron a los tíos, a los primos, a los padres o a los abuelos, y se alejaron de ellos. Perdieron todo. Y eso implicaba pues padecer necesidades, ¿no? O sea, llegar a otra tierra diferente, con gente diferente, con costumbres diferentes, sin nada de dinero, sin dónde vivir, sin nada. Entonces, eso traía en sí mismo muchos problemas. Entonces, notamos la importancia de la relación de las cosas que está juntando aquí Santiago. Ustedes, yo sé que tienen muchos problemas, pero dice aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En muchas personas, en nuestros días, en su mente, esto es una contradicción. ¿Cómo puedo tener yo sumo gozo? Porque además no es cualquier gozo. Sumo gozo en medio de pruebas que me causan aflicción, que me causan tristeza, que me causan dolor, que me causan estrés. ¿Cómo puedo yo tener sumo gozo? Y ese es entonces el tema que Santiago aborda en estas palabras. Nosotros somos muy dados a achacar a las pruebas y dificultades tristeza, obsesión, angustia, dolor. Eso es lo que nosotros como seres humanos pensamos. A los problemas y a las dificultades, nosotros, en el ser humano provoca todas esas cosas: tristeza, dolor, angustia, estrés. Y si somos más actuales, le podemos llamar con otros términos, depresión, ¿no? Todo eso nosotros, esas cosas se las achacamos a las pruebas, a las dificultades, a los problemas. Sin embargo, Él manda, y escúchelo bien, está en un tono imperativo. Santiago escribe a los cristianos, como ya lo expliqué, y él a los cristianos les manda, con la autoridad de Dios, tener sumo gozo cuando pasemos diferentes circunstancias. Sí es cierto que es un mandato, pero sí es cierto, como lo vamos a ver ahorita, que no es lo mismo, y lo he repetido y lo insisto y lo insistiré constantemente, no es lo mismo atravesar angustias, dificultades, problemas, necesidades, tomados de la mano de Dios, que sueltos de la mano de Dios. Yo quiero insistir, la palabra de Dios nos insiste en que la gracia de Dios habilita a los cristianos
a esto. Nuestra naturaleza humana, nuestra humanidad puede decir, ¿cómo Santiago se le ocurre decirme que ahorita tengo sumo gozo? Si tengo a mi hijo sumamente enfermo en el hospital, si tengo problemas enormes en mi matrimonio, mi familia se está desbaratando, ¿cómo se le ocurre decir que yo deba tener sumo gozo en un problema que me está trayendo mucho dolor y mucha tristeza? ¿Cómo puede ser eso? La gracia de Dios habilita a los cristianos para poder tener esto. Por eso constantemente desde este lugar, desde este púlpito, enseñamos que la vida cristiana es una vida que se debe caracterizar, según la Escritura, por cuestiones sobrenaturales. Y cuando hablo de sobrenaturalidad, no me refiero a aquellos movimientos neopentecostales místicos que quieren exacerbar la gracia de Dios para convertirla en misticismos. No. Cuando hablo de cuestiones sobrenaturales me refiero a esto: tener sumo gozo en medio de diferentes pruebas y aflicciones no es natural para el natural. Es sobrenatural para aquel que tiene la gracia de Dios. Amén. Aún a nosotros los cristianos, hermanos, si le está escribiendo a cristianos, ¿por qué les escribe a los cristianos? ¿Por qué es necesario? Porque aún nosotros los cristianos corremos el riesgo de hacerle más caso a nuestras cuestiones naturales que a nuestra nueva naturaleza. Si no nos instruimos por la palabra de Dios, si no, nosotros no estamos pendientes de lo que Dios dice que quiere y puede hacer en nosotros, nosotros vamos a seguir pensando que para nosotros las aflicciones son lo mismo que para la gente que no tiene Dios. La gente que no tiene a Dios se angustia, se estresa, se enferma, se suicida por problemas y aflicciones. La persona que ha sido regenerada por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, ha sido habilitada para vivir en esto, para tener la capacidad de tener sumo gozo en medio de las dificultades. Entonces Él manda que nos gocemos en medio de la prueba, por una razón: porque el gozo es parte o debe ser parte del carácter cristiano, del carácter que Dios quiere formar en nosotros. Y si todavía nosotros en medio de las aflicciones nos deprimimos al punto en que ya no queremos nada y que estamos a punto de tirar la toalla, como decimos coloquialmente, entonces nosotros debemos entender que no estamos mirando la gracia de Dios para tener esta capacidad, y entonces debemos ir a Dios y decirle: Señor, yo no estoy teniendo esta capacidad, yo no estoy teniendo la capacidad, yo sé que me has perdonado, yo sé que me has salvado, yo sé que me has regenerado, yo sé que me has dado tu Espíritu Santo, pero aún no tengo la capacidad de gozarme o tener sumo gozo en medio de las dificultades. Y que su Espíritu nos enseñe, y que su Espíritu nos capacite, y que su Espíritu nos ayude a empezar a ponerlo en práctica. Debemos tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que en el momento que se nos presente la dificultad, la prueba, nosotros podamos reaccionar con este tipo de carácter que Dios forma en nosotros. Esta es una de las características de lo que es ser cristiano. Y bueno, hablo a una congregación general. Yo quiero decirle que el mundo, el planeta en el que vivimos, está formado, en este sentido, está formado por dos tipos de personas. Solamente hay dos tipos de personas en este planeta que vivimos. Solamente hay dos tipos de personas en este sentido del que estamos hablando: los nacidos de nuevo y los no nacidos de nuevo. En otras palabras, en este planeta solamente viven dos tipos de personas: los que están bajo la gracia de Dios y los que están bajo el juicio de Dios. No hay más personas. No hay los que están medio bajo la gracia y medio el juicio, o sea, mitad y mitad. No hay eso, no existe tal cosa. O
o somos de los que estamos bajo la gracia de Dios, o somos los que estamos bajo el juicio de Dios. Entonces, esta carta está escrita para los que están bajo la gracia de Dios. ¿Qué pasa entonces en las dificultades, en las pruebas, en los problemas con los que no están bajo la gracia de Dios? Bueno, ahí ese es otro tema, esa es otra cuestión. Aquí Pablo exhorta que si no estamos teniendo el carácter, un nacido de nuevo, no está teniendo el carácter para enfrentar esta situación con este carácter, con la gracia de Dios, teniendo sumo gozo, entonces somos de las otras personas que no están bajo la gracia de Dios. Y cuando vienen las dificultades a las personas no nacidas de nuevo, es lo que yo les comentaba hace un rato: depresiones, suicidios. El problema se hace más grande y más grande y más grande y más grande y no se soluciona. Porque solamente Dios ha dado esta capacidad a sus hijos. Él nos habilita por su gracia y por su Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las características del carácter de un cristiano. Y sin embargo es una pena que muchos de nosotros en medio de las dificultades no estemos llenos de ese gozo, hermanos. Por eso yo les decía, si en medio de la dificultad tu hermano, tu hermana, has visto que no es capaz de tener este sumo gozo, no somos capaces de tener este sumo gozo, debemos buscar a Dios y decirle: Señor, capacítame, porque no te estoy dando gloria y porque no estoy dando testimonio de lo que tú has hecho en mí y a través de mí. Eso hace que nosotros demos un pobre testimonio del poder y de la gracia de Dios. Cuando un cristiano tiene sumo gozo en medio de las dificultades, damos testimonio del poder y de la gracia de Dios en nuestra vida. No es que demos testimonio de nuestras grandes habilidades o capacidades como personas. Cuando nosotros hacemos esto, es algo sobrenatural y entonces el poder es de Dios. La gloria es de Dios. Porque esta capacidad solamente viene de Él. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Lo temporal, lo circunstancial, es decir, las pruebas de las que habla aquí Santiago, marcan el semblante de aquellos que decimos que tenemos algo que es mucho mayor. Las dificultades que nosotros vivimos aquí en esta tierra impactan tanto que marcan nuestro semblante. Y si para nosotros hay algo mucho más alto y mucho más grande, entonces eso se debe ver reflejado en nuestro semblante. Que las circunstancias difíciles no nos acaban. ¿Qué escribía el apóstol Pablo? Él muchas veces pasó situaciones difíciles, creo que fue uno de los siervos del Señor que más situaciones difíciles vivió, y sin embargo, él constantemente decía: como muertos, pero siempre vivos. O sea, las circunstancias que él estaba viviendo eran como para sentirse muerto. Sin embargo, dentro de ellos había este gozo que los llevaba a seguir vivos y a sentirse vivos. Y muchas más decía. Entonces, esto que estoy diciendo no significa que el cristiano no va a sentir tristeza, dolor en medio de las aflicciones. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el cristiano tiene la capacidad de sobreponerse por encima de esas circunstancias. Eso es lo que estoy diciendo. Somos humanos, los cristianos también somos humanos. Los cristianos también tenemos sentimientos. Los cristianos también tenemos emociones. Sin embargo, el Espíritu Santo que mora en nosotros toma control de todo eso. Y llegará un momento, generalmente en un principio, en el que la aflicción, la prueba nos va a zarandear, nos va a poner tristes, nos va a doler, nos va a llenar de temores, sí, quizás nos va a llenar de dolor, nos sacarán lágrimas, y a veces algunas lágrimas muy angustiantes, de mucha angustia. Pero esta capacidad, esta característica que Dios nos da, de la cual Dios nos dota, nos llevará hacia adelante y nos eleva por encima de nuestras circunstancias, hermanos. Nos eleva
por encima de nuestras circunstancias. Esto que te estoy diciendo a los hermanos, a la iglesia, no es para que tú ahorita digas, entonces quién sabe si soy cristiano, porque cuando vienen las dificultades me siento tan mal, me siento tan... No. Debemos de tomarlo como una enseñanza instructiva. No lo estamos desarrollando, no lo estamos ejerciendo. Vamos con Dios. Vayamos con Él y digámosle, Señor, yo no te estoy dando gloria en medio de las dificultades. Yo no he llegado al punto de tener sumo gozo en medio de las pruebas. Ayúdame, ayúdame a darte gloria, ayúdame. Entonces sentir dolor, sentir aflicción es algo natural. Sin embargo, esto no está peleado con el gozo, ya que vemos que Cristo también padeció, sufrió, sintió tristeza, lloró. Pero la grandeza del Evangelio y la gracia de Dios en el cristiano nos eleva por encima de todas esas cosas, de tal manera que en medio de peligros, de sufrimientos, Dios pone la capacidad de gozarnos. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender de todo esto, de lo que Santiago está diciendo? Que debemos tener sumo gozo en medio de las pruebas. ¿Qué debemos nosotros aprender de todo esto? Bueno, debemos aprender que Dios no se opone a que haya adversidades en nuestra vida. Y por eso la importancia de conocer a Dios, amados. Porque quien no conoce a Dios piensa que cuando nosotros venimos a Dios, venimos a una vida sin problemas. Es más, muchas personas que evangelizan, y lo pongo entre comillas porque no es evangelizar, tratan de atraer a la gente diciéndoles que si buscan a Dios, sus problemas se acabarán. Bueno, la Biblia nos dice y nos muestra testimonio tras testimonio que no es así. Nos muestra la Biblia y la experiencia y la historia nos dice que la vida del cristiano es una vida de constantes pruebas y dificultades. De constantes pruebas y dificultades. Entonces, ¿qué debemos entender con eso? Debemos entender que Dios no se opone a que haya adversidades, pruebas, dificultades en nuestra vida. ¿Y por qué no se opone? Pues porque todo esto forma parte del plan que Dios tiene para nosotros. Y su propósito es enseñarnos, crecernos y desarrollarnos como sus hijos. Y los que hemos sido ejercitados en esto, podemos entender, podemos saber, reconocer que es a través de las pruebas que Dios nos ayuda a crecer en nuestra fe, a crecer en nuestra paciencia, a crecer en nuestro amor, a crecer en nuestro dominio propio. Porque si usted creía que el carácter cristiano amanece en usted de un día para otro, bueno, usted está equivocado, tenía un pensamiento equivocado en ese sentido. El carácter cristiano no amanece de un día para otro en usted. El carácter cristiano Dios lo va desarrollando a través de su vida, en un proceso que la Biblia, lo podemos encontrar en la Biblia como santificación. Santificación. A través de la santificación Dios va formando en nosotros el carácter cristiano y nos va llevando de la mano en un crecimiento de tal manera que nuestro objetivo es llegar a la estatura del varón perfecto. Nosotros tenemos que ser como nuestro Señor y Maestro Cristo Jesús. Pero es a través de circunstancias y de situaciones, y las pruebas forman parte del plan de Dios para enseñarnos, crecernos, desarrollarnos como cristianos. Entonces, por eso es que Pedro decía, no se sorprendan cuando vengan a ustedes las pruebas. No se sorprendan porque es parte del plan de Dios. No crean que, como Dios tiene tantos hijos, pues de repente se le olvidó que tenía uno por ahí y entonces a ese hijo le sorprendió un problema y le vino una situación porque Dios estaba tan ocupado con otros que descuidó a este y entonces le vinieron problemas. No es así.
A Dios no le pasa eso. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de toda su creación. Dios tiene el control de su iglesia. Dios tiene el control de sus hijos. Y alguna situación que nosotros estamos pasando en esta iglesia está en el control de Dios y Dios quiere tratarnos a través de ella. Porque forman parte del plan de Dios. Sin adversidades, nosotros debemos tener claro que sin adversidades nosotros no aprenderíamos cómo ser vencedores. Sin problemas, nosotros no aprenderíamos. No aprenderíamos a sobreponernos, no aprenderíamos a luchar y no aprenderíamos a buscar salir victoriosos y glorificando el nombre de Dios. No aprenderíamos. ¿Por qué da tanta gloria a la vida del apóstol Pablo? Porque la vida del apóstol Pablo estuvo llena de muchas tribulaciones y de muchas dificultades. Y nosotros podemos ver cómo la gracia de Dios, el poder de Dios estuvo en la vida de este hombre, glorificándolo. Entonces, debemos entender que en medio de ellas, la fe en Dios, nuestra fe en Dios es fortalecida y nosotros somos impulsados a acercarnos más y más a Dios. Las circunstancias difíciles al verdadero cristiano lo acercan más. Las circunstancias difíciles al que no es cristiano lo alejan de Dios. Salen decepcionados de Dios. Hace poco estuve tratando un asunto con un joven de otro lugar, no es de aquí de Puebla, de otro lugar. Y bueno, resulta que el joven estuvo en la iglesia como parte y tocaba la alabanza y empezaba a liderar el grupo de jóvenes. El día de hoy ese joven proclama ser ateo. Dar el paso de cristiano lleno del Espíritu a ser ateo, mi convicción personal es que no se puede. Mi convicción personal es que no se puede. De haber sido una persona llena del Espíritu a ser un ateo, a negar la existencia de Dios, no es posible. Mi convicción personal es que esa persona nunca fue cristiana, aunque estuvo dentro de la iglesia. Escuche, esto es posible. Y esto se repite constantemente. Hay gente dentro de las iglesias verdaderas, dentro de las iglesias cristianas, que no son verdaderos cristianos. Y al tiempo y estas circunstancias y estas cosas difíciles también sirven como un filtro para la iglesia, amados. Las circunstancias difíciles, los problemas son filtro también para la iglesia, para colar a los que no son. Y después sale lo que verdaderamente son. Después sale su verdadera naturaleza. Él salió quejándose de todo el mundo. Y él dijo, es que un mal testimonio de aquí, es que vi al hermano fulano que también me dio un mal testimonio, y también me hicieron esta injusticia, y por qué Dios no me defendió, y por qué Dios no hizo nada para parar todo esto, y sacó excusas y excusas, quejas y amarguras en contra de Dios. Y dijo, por lo tanto, Dios no existe. Esa fue su conclusión. Porque él ignora que las verdaderas pruebas, que las pruebas al verdadero Hijo de Dios lo acerca más y lo santifica más, lo purifica. Al que no es, no lo soporta, no lo tolera y termina amargado contra Dios, contra la iglesia, contra los hermanos, diciendo esto no es verdad, no es cierto, nada es cierto, Dios no es cierto, la Biblia no es cierto, el amor no es cierto, nada es cierto. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Porque no tiene el Espíritu y porque no tiene la gracia de Dios. Entonces, estamos entendiendo que todas las dificultades que Dios permite en nuestra vida tienen un propósito. A las dificultades Dios espera que aquella persona que tiene su Espíritu Santo responda como es digno de su llamado. Como es digno de su llamado. Y el verdadero cristiano, a algunos nos cuesta más, a algunos un poquito. Dios tendrá que batallar un poquito más con algunos porque por las diferentes características que cada uno de nosotros tenemos. Sin embargo, si es nacido de nuevo, si tiene el Espíritu Santo, la gracia de Dios lo sacará adelante y Dios lo va a enseñar y Dios lo va a madurar y saldrá con algo bueno. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, las buenas, las malas, las regulares, las trágicas, a los que
aman a Dios, las cosas les ayudan a bien, porque han sido llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito, y siempre se lo he dicho, lo hemos predicado aquí. Dios tiene un propósito con cada quien. El día que Dios le salvó, Dios tiene planes y propósitos. Y todas las cosas que nos sucedan, buenas, malas, regulares, trágicas, son parte del propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, yo le decía, el verdadero cristiano, las adversidades le fortalecen su fe, le ayudan a aprender paciencia y somos impulsados a acercarnos más y más a Dios. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, desde este punto de vista, la adversidad no son en sí realmente un problema. Dice aquel filósofo mexicano, el problema no es el problema. El problema radica en la actitud. No es mexicano, ¿verdad? Bueno, él. El problema no es la adversidad. El problema es la actitud con la que enfrentamos la adversidad. Si lo estamos viendo como de parte de Dios. Si estamos teniendo en cuenta que Dios tiene el control de todas las cosas y que en medio de esa situación difícil Dios está conmigo. Dios va conmigo. Y que ahí mismo se hace patente su promesa, he aquí estoy con vosotros todos los días, incluyendo esos difíciles, de problema, de aflicción, que a nuestra naturaleza nos simbran, nos sacuden, nos entristecen. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si nosotros aprendemos a ver las adversidades con los ojos de Dios, no nos desesperaremos, sino que las enfrentaremos con confianza, seguridad, y Dios nos ayudará a salir adelante. Dios nos ayudará a salir adelante si las enfrentamos con el pensamiento de Dios. Si tenemos en nuestra mente su palabra que dice, yo tengo pensamientos de bien para ti. En los problemas, Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene pensamientos de vida para nosotros. Las adversidades, entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva bíblica para los hijos de Dios, para los cristianos, son una oportunidad para acercarnos a Dios, para aprender a confiar en su fidelidad. Entonces, vamos entendiendo cómo es que Dios hace posible que tengamos sumo gozo en medio de diversas pruebas. Pero para que esto sea posible, hermanos, nosotros necesitamos conocer su palabra. Necesitamos conocer sus promesas, necesitamos conocer su carácter, necesitamos conocer sus propósitos, necesitamos conocer sus planes para con nosotros. Necesitamos conocer, y para conocer nosotros todo eso necesitamos nosotros profundizar en su palabra, amar su palabra de tal manera que nosotros nos pongamos a estudiar y tengamos constante su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando se presente la circunstancia, luego la palabra de Dios nos ministre, su Espíritu Santo nos ministre y le entremos con fe, le entremos con confianza a la situación. El profeta Isaías en el capítulo 43, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este hermoso pasaje está hablando de dificultades. Cuando habla de cuando pasas por las aguas, no está hablando de cuando pases el charquito. No, está hablando de aquellas aguas que vienen con ímpetu. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Dice, ¿a qué compararé a un hombre que vinieron las aguas, las lluvias, los vientos? Bueno, a eso se está refiriendo Isaías cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, no te ahogarán. ¿Cuántas veces sientes que los problemas, decimos, ya las traigo aquí? No, esa es nuestra expresión. Hermano, es que esta situación ya me tiene hasta aquí. O sea,
hablando de anegarte, ya te están ahogando. Algunos van para allá y dicen, ya me tienen hasta aquí, ¿no? Pero el problema es ese, lo que decimos es eso, ya no puedo más. Bueno, la palabra del Señor a sus hijos es, aunque te encuentres en situaciones así, yo estaré contigo, no te ahogarán, y cuando pases por el fuego que destruye, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero qué diferente es la palabra del Señor. Yo les decía, en esta tierra solamente hay dos personas. Los que están bajo la gracia de Dios, estos son los que están bajo la gracia de Dios, pero también están los que están bajo el juicio de Dios. ¿Y sabe qué dice Isaías para los que están bajo el juicio de Dios? Acompáñeme a Isaías, porque a través de Isaías nos habla también, Isaías capítulo 57. ¿Qué pasa en medio de las dificultades, en medio de las pruebas? Ya vimos con los hijos de Dios es cuando pases por las aguas yo estaré contigo y por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué pasa entonces con los que no tienen la gracia de Dios, con los que no han nacido de nuevo, con los que no han querido renunciar a sus vidas y entregarse a Jesucristo? ¿Qué es lo que pasa con los que no han querido aceptar el llamado y responder al llamado a la salvación? Bueno, Isaías 57, verso 20 y 21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Nota la diferencia? Y hay algo muy interesante. A los que están en la gracia les dice, cuando tú estés en las aguas o en el río, cuando tú estés en las aguas en el río, cuando tú estés en el problema, no estarás solo, yo voy a estar contigo. Pero aquí qué diferente es en el verso 20. Dice, los impíos son como el mar en tempestad, es decir, los impíos no es cuando están en el agua y en el río. Ellos son el río, ellos son el problema. ¿Nota la diferencia? Un cristiano puede estar en medio de problemas y Dios le va a ayudar. Pero el que no es entregado al Señor, el que no ha nacido de nuevo, el impío, él mismo se convierte en el problema. Él es el problema. Dice, es como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, su naturaleza no lo deja estarse quieto, no puede estarse quieto, y sus aguas, ¿qué es lo que produce ese mar en tempestad? Arrojan cieno y lodo. ¿Se da cuenta la diferencia? Y por eso es que dice aquí no hay paz. No hay paz. Es imposible. El que no está con Dios no puede tener verdadera paz. Ahora no quiero decir con esto que un domingo, porque el inconverso, el impío no quiere venir a la reunión, entonces se queda en su casa y bueno, se la pasa dormido y está tranquilo, ¿no? Si en ese momento no tiene dificultades, está tranquilo. Pero, y puede decir que está en paz. Esa no es la paz de la cual habla la palabra de Dios. De la paz que está hablando aquí es de esa paz que viene a la mente y al corazón de los que están bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura del Todopoderoso, del Omnipotente, bajo el pastoreo del buen pastor. A eso se refiere la Escritura. Entonces, las pruebas provienen de Dios, ya lo vimos, y son como un examen del maestro al alumno, evaluando la confianza en su palabra y en su persona. ¿Teníamos claro esto? Que cuando Dios permite diferentes circunstancias difíciles en nuestra vida, el Señor quiere ver cómo vamos a responder. Si vamos a responder piadosamente, si vamos a demostrar que dentro de nosotros vive el Espíritu Santo de Dios y vamos a actuar y a reaccionar conforme a eso, o todavía estamos gobernados
por nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza vieja, que entonces hace que seamos como el mar en tempestad, que respondamos como el mar. Este joven del cual le platiqué del testimonio, él respondió como el mar en tempestad. Ante las dificultades, ante las situaciones difíciles, respondió como el mar en tempestad. Entonces la misma Biblia nos indica que pasaremos por diversas pruebas como parte de nuestro caminar con Cristo. Si me acompañas en tu Biblia, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Verso 6 y verso 7 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, la Biblia nos avisa que vendrán diversas pruebas. Las pruebas, según ese texto, dice que son por un poco de tiempo. Dice: aunque tengáis que ser afligidos, no, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán: pues bueno, hermanos, hermano, así como que poco, ya esta situación difícil, la aflicción que tengo, ya lleva 10 años. Bueno, lo que pasa es que el apóstol está hablando y mirando a la eternidad. Y comparar 10 años con la eternidad, en realidad es muy poco. En realidad es muy poco. Entonces, y cuando nosotros aprendemos a responder con este carácter del cual Dios nos habla, todavía se hace menor el tiempo. Todavía se hace más corto el tiempo. Si nosotros aprendemos a responder de la manera que Dios quiere que nosotros como cristianos respondamos. Si nosotros no respondemos de esta manera, nos negamos a responder de esta manera, batallamos para responder de esta manera, créanme, se va a sentir más largo el tiempo. Y Dios permitirá que más tiempo sea de ese problema, porque Él mira que no estamos respondiendo como Él quiere que nosotros respondamos. Entonces necesita darnos más tiempo para aprender. ¿Sí? Es así algo muy parecido a aquel joven de secundaria que se la pasó en las canchas, no quiso ejercitar su responsabilidad de entrar a las clases y bueno, cuando vienen los exámenes reprueba. Y entonces pues lo tienen que regresar de año y ese año no pasa y se queda otra vez en segundo de secundaria. Entonces otro año tendrá que pasar ese tiempo aprendiendo lo mismo, pues para que esté capacitado de pasar al siguiente año. Bueno, algo similar pasa en nosotros. Si nosotros no respondemos, si nosotros no aprendemos, el Señor permite que esa dificultad, esa prueba, esa situación se amplíe un poquito más para que nosotros aprendamos. Y todo por su gracia, por su amor. 1 Corintios, capítulo 10. Dice el verso número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces las pruebas y situaciones que Dios permite en nuestras vidas, hermanos, no es algo que sobrepase tus fuerzas. Es humano, se puede soportar humanamente.
Pero además, fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, también debemos entender que las pruebas son necesarias, ya lo vimos. La Biblia nos enseña que las pruebas producen paciencia y que la paciencia forma nuestro carácter. Aquí mismo Santiago, el verso 2, Santiago capítulo 1, verso 2. Y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, yo les decía, Dios nos capacita a través de las pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Las pruebas producen aflicción y en medio de la aflicción Dios sabe qué hay en nuestro corazón y nosotros también podemos darnos cuenta qué hay en nuestro corazón. Acompáñenme por favor a Deuteronomio capítulo 8 y este es un texto importante para que podamos entender la razón de las pruebas. Deuteronomio capítulo 8. Verso 1 al 3. Dice así la Escritura: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, verso 2, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. Fíjese cuál fue el propósito: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hasta ahí vamos a leer. Dios le está hablando al pueblo y le dice: yo fui el que te metí al desierto. Y bueno, cuando hablamos del desierto no hablamos de cualquier lugar. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel en aquella etapa, en aquel momento, usted se dará cuenta que fue un momento de mucha aflicción, de mucha prueba. Y el verso 2 dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. No fueron las circunstancias, no fue el destino, fue Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. ¿Qué decía Pablo? Si fueseis afligidos por un poco de tiempo. A ellos los afligió por 40 años, hermanos. Para afligirte. Y número 2, para probarte. ¿Con qué propósito? Para saber lo que hay en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. En las pruebas y en las aflicciones, Dios saca lo que hay verdaderamente dentro de nosotros. Por fuera nosotros podemos dar apariencias, hermanos. Podemos dar muestras de conocimiento de la Biblia, de conocimiento aquí, en nuestro intelecto. Podemos dar muestras de conocimiento en nuestro intelecto. Podemos nosotros ser las personas más amables en la congregación los días domingos o los días de reunión. Podemos parecer las personas más espirituales. Pero en las pruebas, Dios saca lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, lo que realmente somos. Y el verdadero cristiano, como yo le decía, Dios tiene el propósito de que aprenda a responder piadosamente.
Aprenda a responder a las aflicciones y enfrentar las aflicciones de manera espiritual, con discernimiento espiritual, con sabiduría espiritual, con acciones piadosas como la Biblia nos enseña y nos ha enseñado constantemente. Dios espera eso. Y Él quiere ver eso. Y Él quiere que nosotros veamos también cómo es que nosotros reaccionamos. Y si nosotros no reaccionamos conforme a la palabra, tenemos que hacer un alto y decir, ¿por qué no estoy reaccionando? Si Dios me ha dado una nueva naturaleza, ¿por qué no estoy reaccionando conforme a mi nueva naturaleza? Y buscar a Dios. Y buscar a Dios. Entonces, estamos viendo aquí los propósitos de las diferentes pruebas. Las pruebas pueden ser diversas, pueden ser variadas, pueden ser de distintas apariencias y formas, y nosotros debemos estar preparados para ser probados en varias áreas de nuestra vida. Y la vida de Job nos da un ejemplo de cómo es que Dios puede tratar las áreas de nuestra vida con las áreas de nuestra vida. Si nosotros leemos la historia de Job, podemos ver que Dios prueba y nos puede probar a través de nuestra economía, hermanos. Y yo no sé si usted lo ha escuchado, pero yo en el medio en que me desenvuelvo lo he escuchado mucho. A la gente le puedes decir y hacer cosas y a lo mejor te lo aguanta y te lo soporta, pero no le toques el bolsillo, porque le duele. Le duele. En una de las empresas que yo trabajaba, pues a veces había empleados, trabajadores, compañeros míos, bueno, pues eran irresponsables, eran mal hechos, eran indiferentes a sus labores, a sus responsabilidades y no las hacían bien. Entonces el jefe venía y les decía, es que ¿por qué lo haces así? O sea, esfuérzate, tienes que hacerlo así, tu responsabilidad es hacerlo así, tu responsabilidad es hacerlo así, así y así y así. Y bueno, pues ya hablé con ellos y volvían a reincidir y volvían a hacerlo. No se les veía el interés. Y entonces venía el jefe superior y decirles, quítales el bono. Y verás cómo les duele. Y verás cómo ahora sí te ponen atención, ¿no? Entonces, muchas veces, hermanos, a nosotros, Dios nos conoce. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que Dios nos conoce, Dios sabe qué es lo que hay dentro de nosotros, y Dios sabe de qué pie cojeamos, y Dios sabe qué es lo que nos duele, Dios sabe cuál es nuestro carácter, y Dios sabe cuál es nuestro temperamento, y Dios sabe qué es lo que nosotros tendemos a idolatrar. Y muchas veces es ahí donde Dios pone su dedo y la prueba. Si tenemos un corazón que tiende a lo material, si somos tendientes a lo materialista, si nosotros somos tendenciosos a la avaricia, a la codicia, al materialismo, ya lo dije, muy probablemente dentro de las pruebas que Dios deje traer a tu vida será en la parte económica, en la parte laboral. Y Dios traerá pruebas a través de eso. Si Dios mira que tu pecado es la pereza, Dios traerá situaciones en las cuestiones económicas, en las cuestiones laborales. Si Dios ve que tu tendencia, tu carácter tiende a la irresponsabilidad, que es un pecado, la irresponsabilidad, la indolencia es un pecado. El ser mal hechos es un pecado porque no da gloria a Dios. La Biblia dice que en todo lo que hagamos, aun si comemos o bebemos, en todo le demos gloria a Dios. Y si nosotros somos mal hechos, estamos pecando contra Dios. Entonces muchas veces Dios trata con nosotros. Y vienen dificultades. Y en nuestro país, hermanos, y en los tiempos que vivimos, Dios seguramente está tratando con nosotros en el área económica. ¿Verdad que sí? Y entonces nosotros tenemos que aprender. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque a Job tenía abundancia de riquezas. Y Dios permitió la prueba en él, en sus cuestiones económicas. Y algunas veces podemos estar bien económicamente, pero puede Dios permitir por alguna razón que Él ve en nosotros que quiere perfeccionar, que venga la crisis económica a nuestras vidas. Si eres verdadero cristiano, darás gloria a Dios, te esforzarás, tomarás las medidas piadosas, cristianas, espirituales y prácticas para enfrentar esa situación. Si no eres cristiano te vas a amargar. Pues Señor, pues no que tú nos ibas a bendecir, no que tú nos ibas a prosperar. Allá el pastor de aquella iglesia nos dijo que si nosotros dábamos 100, uno, tú nos ibas a regresar el 100. Y pues ¿qué pasó?
¿no? Yo no veo que me estés dando el 100 tú, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza que tengamos, es como vamos a responder. Si tenemos la nueva naturaleza que nos es dada por Dios a través de la fe en Jesucristo, vamos a responder piadosamente. Si nosotros no tenemos esa naturaleza y solamente tenemos apariencias de piedad, vamos a responder conforme a nuestra verdadera naturaleza. Pero también dice que tocó todas sus propiedades, sus ganados, puede tocar el negocio, puede tocar el trabajo, puede tocar la familia, hermanos. Pueden venir cuestiones de un trato a través de nuestra familia y debemos estar preparados. Dios tiene cuidado de nosotros, eso lo dice la Biblia, nosotros debemos creerlo, pero puede venir el trato. A Job le vino el trato a través de su familia, a través de sus hijos, a través de nuestra salud, Dios puede tratarnos a través de una enfermedad a nosotros o algún ser querido, puede tratarnos, hermanos, y debemos estar preparados para responder conforme a nuestro carácter cristiano. Dios prueba nuestra fe, y esto es importante que lo entendamos. Dios prueba nuestra fe, no nuestra santidad. Es decir, Él no quiere hacernos pecar. Él no quiere que por la situación de crisis, la prueba, la aflicción, Él no quiere hacernos pecar, pero sí quiere examinar nuestro corazón. Él sí quiere ver qué hay dentro de nosotros y quiere que nosotros lo veamos qué hay dentro de nosotros. Él prueba nuestra fe, no nuestra santidad. Las circunstancias que Él permite en nuestra vida no es para hacernos pecar. Pero sí quiere ver qué hay dentro de nosotros. Si en medio de la aflicción nosotros nos amargamos, hermanos, nosotros no podemos decir: es que por tu culpa, Dios, porque no tienes cuidado de mí, por eso yo siento esto que siento este resentimiento, siento esta amargura, por tu culpa, porque no tuviste cuidado de mí. Nosotros no podríamos decir eso. No es que por esa situación haya brotado amargura. La amargura estaba ahí y por la situación brotó y afloró. Es como cuando usted tiene un barrito, la aflicción y la prueba le da el apachurrón y ya sabe lo que sale, ¿no? Bueno, así, algo parecido. Disculpe lo claro del ejemplo, pero nos ayuda a entender cómo es esta situación. Viene la presión de la situación y entonces sale lo que verdaderamente hay. Entonces, Él prueba nuestra fe, no nuestra santidad. Y no debemos nosotros confundir la prueba con la tentación. Dios permite la prueba. Dios sí permite la prueba, pero Dios no tienta a nadie. Son cosas diferentes. Dios permite la prueba, pero Él no tienta a nadie. La prueba viene de Dios, la tentación viene de nuestro propio corazón. De nuestro propio corazón. De estas cosas hay muchas cosas que seguir hablando y yo quiero seguir hablando. Entonces, todavía me falta hablar más de esto. Lo vamos a dejar para la siguiente sesión, porque vamos a seguir hablando de estas cosas. Hay mucho más que quiero abundar y quiero profundizar con esto. Entonces, yo quisiera que hoy dejáramos aquí el asunto y concretáramos qué es lo que vimos y hablamos hoy. Número 1, este mundo está poblado por dos tipos de personas en este sentido. Solamente, hermanos. Solamente. Los que han nacido de nuevo por el Espíritu y los que no han nacido de nuevo y entonces siguen esclavizados en el viejo hombre. Los que están bajo la gracia y los que están bajo el juicio de Dios. Solamente hay dos tipos de personas. Y las cosas que pasan, los problemas, las aflicciones, tienen diferentes propósitos en cada uno de ellos. Y Dios espera diferente respuesta, evidentemente y obviamente. Diferente respuesta. El que es de Dios, el que está bajo la gracia, el que ha nacido de nuevo, responderá conforme a la nueva naturaleza que Dios le ha dado. Y si no ha respondido así, entonces irá a Dios y buscará a Dios y verá y examinará y le indagará con Dios por qué no está respondiendo como debe responder, como cristianamente debe responder.
Evidentemente, si Dios lo está permitiendo es porque Dios quiere ayudarlo, Dios quiere capacitarlo, Dios quiere prepararlo, Dios quiere darle esa capacidad, Dios quiere darle esa gracia, Dios quiere que nosotros veamos que Dios da la gracia para estas cosas. Entonces el verdadero cristiano irá rumbo a eso. El que no tiene el Espíritu, el que no ha nacido de nuevo, el que no está bajo la gracia, se amargará, se quejará, se volteará contra Dios, se amargará contra todo mundo porque le sale mal por la circunstancia, está muy difícil. Hay una grande diferencia. Dios ha prometido estar con aquellos que han nacido de nuevo. Dios ha prometido que no hay paz para el impío. También Dios ha prometido esto. No hay para el impío, no hay paz para el impío. ¿Quién dijo? Según el texto de Isaías, dijo mi Dios. Dijo Dios, no hay paz para el impío. No hay paz. Pero para los que han nacido de nuevo, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Qué glorioso, hermanos. Qué privilegio estar con Dios. Qué privilegio nos ha dado Dios por su gracia para andar en la gracia. Qué privilegio. Si ya no le siguiéramos en la siguiente reunión hablando de esto, hermanos, y lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿tú crees que hay suficientes razones que Dios mismo ha dado para tener sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes aflicciones, analizando lo que hemos visto, los propósitos que Él tiene, las promesas que Él tiene, las cosas que Él quiere hacer, los objetivos claros que Él tiene cuando permite estas cosas en nuestras vidas? ¿Será posible tener sumo gozo? ¿Será posible? Necesitamos entenderlo, ¿verdad? Porque todavía como que veo caras así de, pues sí, ahí dice. ¿Saben por qué, hermanos? Número uno, esto del sumo gozo en medio de las pruebas y las aflicciones, necesitamos saber que es posible. Y ya vimos textos para saber que es posible. El punto siguiente es creer que es posible. Y pienso que ahí es donde muchos nos atoramos. En creer que es posible. Y número 3, actuar para que sea posible. Saberlo, creerlo y trabajar en eso para que en mi vida sea posible. Se desarrolla, hermanos, esta habilidad por la gracia de Dios se desarrolla. Necesitamos desarrollarla. Necesitamos aprender a tener sumo gozo. La Biblia dice que si nos fue dada esa naturaleza, nuestro carácter da para eso. La gracia que Dios nos ha dado da para eso. Podemos. Dios nos ha habilitado para eso. Pero a veces no lo sabemos, a veces no lo creemos o a veces no lo hacemos. ¿En cuál estamos fallando? ¿En cuál estamos fallando, hermanos? Porque vemos cristianos que de repente sentimos que las aguas sí nos están ahogando. Porque sentimos que el fuego sí nos está quemando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy, cuántos de nosotros, de los que estamos aquí el día de hoy, estamos pasando un momento de prueba? Un momento de aflicción, de tribulación, de problemas, en el área que tú quieras, económica, del trabajo, personal, familiar, de salud. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos pasando alguna tribulación, problema, aflicción, prueba? Levanten su mano.
¿Cómo estás respondiendo? El tiempo que llevas pasando esta aflicción, ¿cómo has respondido? ¿Has respondido conforme a la nueva naturaleza que Dios nos da? ¿Has respondido como una persona que tiene el Espíritu Santo morando en él? ¿O has respondido como aquel que es mar impetuoso, es mar en tempestad? Evidentemente las acciones a seguir son diferentes. Si tú sabes, tienes la fe y la convicción de que has nacido de nuevo y no has estado respondiendo así, tú tienes que buscar a Dios y decirle: Señor, no te estoy dando gloria en esta área de mi vida. Ayúdame. Muéstrame por qué. Muéstrame cuál es la razón. ¿No lo estoy creyendo o me estoy resistiendo a hacerlo? ¿O hay alguna otra cosa en mi vida que tengo que corregir? Y los que no están respondiendo de una manera piadosa, cristiana, espiritual, el asunto es más profundo. Necesitas a Dios. Necesitas volverte a Dios. Necesitas humillarte con Dios. Necesitas clamar por la gracia que te habilita para creer. Necesitas meterte a su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y confiar que Él tiene en sus manos nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos.